No solamente nos están dando un papelito, no nos están dando una resolución solamente, no. A través de ese papelito, a través de esa resolución, nos dan un derecho de construcción y desarrollo. Un derecho de construcción y desarrollo. ¿Y qué tiene que ver esto? Mis amigos, nadie puede quitar ese derecho, salvo un juez. Ni el mismo municipio. Y acá tengo municipales, escúchenme con cuidado. Una vez que la licencia está dada, ya no, el municipio no puede anular esa licencia. Porque estaría atentando contra ese derecho que se nos ha dado. Ingeniero, ¿eso quiere decir que un municipio no puede anular una licencia? Puede anularla. ¿En qué condición? Cuando la licencia que ha dado, las condiciones con que ha dado la licencia no se cumplen. Ahí sí, el municipio dice, oye, yo te he dado licencia para A, pero tú me estás haciendo B, te anulo tu licencia. Pero si el municipio me dio la licencia para A y yo estoy haciendo A, él no puede hacer nada, salvo, como repito, un mandato judicial, un derecho, que el único que puede quitar el derecho es un juez. Esa misma condición, por favor, escuchen, esa misma condición está en los parámetros. También vamos a ver en los parámetros cuando dice que el otorgamiento del parámetro, del certificado de parámetros, otorga un derecho de diseño y desarrollo. O sea, una vez que nos dan el parámetro, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque ya tenemos ese derecho. Y eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque todo el ordenamiento jurídico que tenemos que tener es para toda nuestra concepción técnica que tenemos que aplicar. Todo lo que nosotros técnicamente pensemos, diseñemos, organicemos, si no hay un ordenamiento jurídico sólido, por gusto. Cada municipio no es un país diferente. No. Cada municipio tendrá una autonomía, pero está articulado dentro de lo que es el orden legal del país. Entonces, el ingeniero no puede ser ajeno a las partes normativas. Para cumplir mejor su función, tiene que tomar en cuenta lo que dice la norma. Esto nos obliga a varias cosas. Primero, nos obliga a tener una conciencia interna de que lo que estamos haciendo está bien, que estamos pisando firme, que no tenemos problemas, que no nos va a generar problemas al firmar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diseñando, supervisando, fiscalizando, tengo mi parte que me sustenta en la parte legal. Los problemas es cuando nos salimos de eso, o no conocemos eso. Entonces a veces se peca por desconocimiento. Y la ley no cree en nadie, ¿no? A la hora que se peca, se pecó. La ley se supone que todo el mundo debe conocer. Imagínense ustedes, la ley supone algo que es prácticamente pues algo, ustedes juzguen. La ley supone que todos los que están acá, todos nosotros, leemos todos los días el peruano. Eso supone la ley. Oye, no, salió publicado el peruano. Chispapé, pero no, usted tenía que haber leído el peruano. Imagínense. Y eso es así, pues. Entonces, ¿cuál es nuestro problema dentro de ese campo? ¿Cómo vamos a hacer para que todo lo que esté en el peruano enterarnos? ¿Cómo se llama eso? Actualización. Tenemos que estar actualizados. Pero ingeniero, yo no voy a estar leyendo todos los días en el peruano, pues no. Mire usted, en primer lugar, es un gasto que yo voy a hacer para que me llegue el peruano todos los días. No, mis amigos, no es necesario. Si nosotros queremos actualizarnos, hay algo que el peruano nos da con facilidad. Nos da un boletín quincenal. Ustedes entran ahí en el peruano, ahí están todas las normas. Ustedes ven cada 15 días cuáles son las que les interesa, sáquenla y ahí están actualizados. Pero eso hagan por costumbre.
porque esa es la única manera en que uno va a estar actualizado. El mismo día domingo que salió esta ley, fue una sorpresa. Un domingo salió una ley de este tipo. Raro, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque se vencía pues los plazos de publicar los decretos legislativos, ¿no? Tienen su razón. Es que el domingo no lee el peruano. Eso no significa que no estés pues, obligado a actualizarte. Hay que hacer un ejercicio de ese tipo. Por eso, cuando hablamos de los derechos, entendamos bien qué significa. Y acá hay uno que nos dice, ¿no? Que ejercen el derecho de la propiedad sobre el terreno rústico urbano que será objeto de los proyectos de habilitación y edificación. Y acá vamos a hacer una aclaración. Aprovecho para hacerla porque sé que lo van a entender. Estamos hablando de los propietarios. ¿Y a quiénes llamamos propietarios? ¿A quiénes? Que tiene pues, que tener su propiedad inscrita en el registro. Falso, mis amigos, no es así. No es así. La ley es clara. ¿Qué cosa es un título de propiedad? ¿Saben qué es un título de propiedad? Un contrato. Una minuta. Una escritura. Son títulos de propiedad todos ellos. Yo firmo un papel con otra persona donde le transfiero mi bien y ese es un título de propiedad. ¿Y por qué pido registro público? Esa es otra cosa. Porque todos esos documentos son legales. La minuta, la escritura, el contrato, todos son legales. Pero el único que me otorga garantía jurídica es el registro público. Por eso los bancos, cuando quieren dar un préstamo, dicen no, que esté inscrito en el registro público. Porque el registro público es el que va a dar la garantía jurídica de lo que está inscrito. Ya el banco no tiene que dar nada. Nuestro país es uno de los pocos países donde no hay obligatoriedad de inscripción de predios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de propiedad. Como hablamos de los poseedores. ¿Qué cosa es un poseedor? Pues no. Muchos creen que el que tiene la posesión es el que está pisando el suelo, ¿no? Eso creen todos. No es así. ¿Saben quién es el poseedor? El que actúa como propietario. Es decir, está en el sitio, pero actúa como propietario. ¿Qué quiere decir? Está pagando impuestos a su nombre, está teniendo servicios a su nombre, está inscrito en la asociación, ¿no? A su nombre. Ese es posesionario. Si no tiene eso, simplemente es un precario. Por eso tenemos que diferenciarlo bien para poder aplicar lo que la norma nos dice. Entonces, cuando hablamos del derecho de propiedad, estamos hablando de los propietarios. Y estamos viendo que hay diferentes formas, ¿no?, de títulos que nos van a dar ese derecho de propiedad. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me la hacen, por favor. Profesionales responsables del proyecto. En la ley había una modalidad que decía proyectos con la firma de los profesionales responsables. ¿No? Así decía. Y yo pregunté si conocían ahí los de la mesa en vivienda firmas de profesionales irresponsables. Porque como dice que no, profesionales responsables, también debería haber una de profesionales irresponsables. Ahí es donde recién han quitado esa parte, ya lo van a ver. Dice solamente de profesionales, ¿no? Porque tenemos que hablar las cosas claras. Según su especialidad, el arquitecto para el proyecto de arquitectura y de habilitación urbana y de seguridad, ese era el caso. El civil para proyectos de estructuras, edificaciones y pavimentación, habilitaciones urbanas y de seguridad en su especialidad. El sanitario para el proyecto de instalaciones sanitarias de seguridad en su especialidad. El electricista o electromecánico para el proyecto de instalaciones eléctricas, electromecánicas y de seguridad en su especialidad. Se darán cuenta que en todo dice y de seguridad, ¿no? Qué interesante. Ahí cambió la cosa. Ahí ha cambiado la cosa, mis amigos. Antes no decía eso.
civil, ¿no? Responsable del proyecto de estructuras. Punto. ¿Por qué entonces ahora le agregan a cada especialidad de la seguridad? El famoso CENEPRED. Defensa civil. No existe. Ya no. Ya no hay defensa civil ni CENEPRED. ¿Cuál es el criterio? Hay que explicar el criterio. Por ejemplo, hay un delegado ad hoc de defensa civil. ¿Qué se requiere para ser delegado ad hoc de defensa civil? Hay unos requisitos, dentro de los cuales está pues una capacitación especial, ¿verdad? Que tienen que tener en los temas de seguridad. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha propuesto? Menos mal que se ha aceptado. Que los delegados del CIP no solamente van a recibir una capacitación en las normas, ¿no?, de calificación, sino también en la seguridad, así como los de defensa civil, así también tienen que recibir esa capacitación. Entonces, cuando califican, no solamente califican el proyecto, sino también su seguridad. Y nos eliminamos a defensa civil. Ahí está la norma. Ese es el motivo. Entonces, porque llegó un momento en que, con el respeto que merece, ¿no? Defensa civil es un organismo importantísimo, pero llegó a ser pues un boom de bloqueo pues, en cosas. Entonces, simplifiquemos. Si un mismo profesional puede tener las dos capacidades para poder resolver, hágalo. Y el colegio va a tener la responsabilidad de calificar eso. Porque más abajito vamos a ver cuál es el compromiso del colegio. Pero estamos simplificando. Menos costo, menos tiempo, menos trámite, a través de eso. Por eso, ese es el motivo porque en cada uno de estos dice de seguridad y su especialidad, de seguridad y su especialidad, ¿no? Porque no solamente van a ver la calificación del proyecto, sino también el tema de seguridad. Y en el caso que cuenten con proyectos especializados como seguridad integral, red de información u otros de estos proyectos son responsabilidad de los profesionales proyectistas y no deben ser sujetos a evaluación técnica por parte de la municipalidad. Comisión técnica o revisores urbanos. Responsable de la habilitación y de la edificación. Es la persona natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra, de las medidas de seguridad y fallas de construcción, incluyendo las obras realizadas por sus contratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos sin perjuicio de las acciones legales que pueden repetirse en contra de los proveedores, fabricantes o contratistas. En un solo párrafo, en dos párrafos que tiene la ley, la palabra seguridad le hemos mencionado como 6 veces, 7 veces. Hay un giro en eso. El giro está en que, no, como el objetivo de la norma dice, ¿no? Brindar la seguridad. Bueno, ¿cómo la brindamos? Entonces, acá están las acciones con las cuales se tiene que brindar esa seguridad. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el inspector? Es decir, también pues el inspector va a ver el proyecto aprobado, pero ese proyecto aprobado, ojo, de acuerdo a esto, tiene 2 aprobaciones, indirectamente, ¿no? Tiene una aprobación del proyecto y tiene una aprobación ¿de qué? De la seguridad. En eso ha cambiado el asunto. Entonces el inspector va a tener que ver esas 2 cosas, que se cumpla con el proyecto aprobado y que se cumpla con todos esos elementos que están dando en la calificación la seguridad en cada una de las especialidades. Interesante es el tema. La comisión técnica, el órgano colegiado regulado por la 27444, cuya función es emitir, ¿qué dice? Dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento no de una autorización o licencia de habilitación. Acá entramos a otro tema, el más crítico de la ley. Comisión técnica, revisores urbanos. Y hay diferencias muy grandes de funciones, en las cuales tanto el CIP como el CAP ha manifestado su posición. Por ejemplo, acá nos dice que las comisiones técnicas, ¿qué cosa dan? Dictámenes vinculantes. Dictaminan. El revisor urbano no. El revisor urbano hace informe, no dictamina, emite un informe. ¿Y cuál es la diferencia?
en que cuando nosotros decimos dictamen, es excluyente. Aprobado, desaprobado, blanco o negro, no hay plomito, no. Eso es dictaminar. Pero cuando es informe, todos nosotros sabemos qué partes tiene un informe. Antecedentes, análisis, ¿y cómo termina? Conclusiones. Y recomendaciones. Cuidado con eso, pues, ¿no? Cuidadito con eso. En la comisión no hay recomendaciones. Aprobado, desaprobado. El otro, ahí hace recomendaciones. En fin. Dictámenes con carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia de habilitación o edificación en la moneda C y D. Hablemos de esto. Presento un anteproyecto. Califica la comisión y me hace observaciones subsanables. Entonces, presento mi proyecto resolviendo esas ya observaciones. No es válido eso. Parece que fuera válido. No se puede. ¿Por qué? Porque el anteproyecto es vinculante con el proyecto. Y si el anteproyecto tiene observaciones, ¿vamos a vincular las observaciones? No. Tenemos que subsanar en el anteproyecto las observaciones, entonces ahí recién podemos hacerlo vinculante con el proyecto. Tengan cuidado en eso. Tengan cuidado. No podemos pasar de un anteproyecto con observaciones a un proyecto, subsanando en el proyecto. No, por su carácter vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Quiere decir lo mismo, tiene que ser lo mismo. Entonces yo no puedo pasar un proyecto que tenga observaciones. Los integrantes deberán ser profesionales, especialistas, colegiados, habilitados. Las comisiones se desempeñan, y acá está el detalle, otro temita. La comisión técnica desempeña dentro del ámbito físico y administrativo de las municipalidades. O sea, todos los delegados del CIB, del CAP, ¿cómo se llama? Del Ministerio de la Cultura, es decir, todos los delegados tienen que trabajar en el municipio. Yo no sé cómo les darán un espacio en el municipio, ¿no?, para que trabajen, pero la ley dice que ahí tienen que trabajar. El revisor urbano trabaja en su oficina. En su oficina trabaja el revisor urbano. Esas son las diferencias. Para el caso del procedimiento de que otorga de licencia para habilitaciones urbanas, la comisión técnica está conformada por lo siguiente, ¿no? Habilitación urbana. Un representante de la municipalidad cuya jurisdicción corresponde a la solicitud que la preside.